cosa, que no vamos a tener tres ejercicios más de lo que es el tema de calor y temperatura, porque en las anteriores ayudantías ustedes no habían pasado todavía ese tema en los días sábados y solamente estábamos avanzando con el grupo I4. Así que ahora ya van a tener ustedes de tema, ustedes estos ejercicios y el sábado les pediría a todos que para que repasemos los ejercicios que ya tenemos, vamos a hacer un repaso el día sábado, ¿ya? Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Perfecto. Muy bien, entonces estos ejercicios son de un libro que la ingeniera corrigió de lo que es el ingeniero Gregorio. Entonces vamos a ver tres tipos de ejercicios y el mismo sábado vamos a hacer variaciones de estos ejercicios para poder ver un poco más de un panorama un poquito más grande. El primer ejercicio dice... Nicole, en teoría mis alumnos hoy día están buenísimos, yo creo. Por lo Sí, menos todos los que han estado en clases ayer ya han entendido muy bien lo que es cambio de escala y la variación, así que me encantaría que pregunte, porque yo estoy pendiente de sus preguntas y dirigidas, por favor, las preguntas dirigidas. Porque es dirigida. Muy un bien. cuadernito interesante, porque yo quiero saber, o sea, de nada me interesa que esté... El primer ejercicio me dice que un termómetro con escala arbitraria, eso quiere decir que no está graduado en una escala ya definida como Celsius, Fahrenheit, Rankine, etcétera, sino que tiene una escala arbitraria, automática, o sea, solo para ese termómetro. Pero, sin embargo, me dan puntos de referencia de dos momentos importantes que marcan el punto de fusión del agua, en este caso cuando se hace hielo, y el punto de ebullición o de vaporización del agua, que para nosotros en grados Celsius es 0 grados para el hielo, fusión, y 100 grados para ebullición, para el agua, ¿no? Entonces, aquí me dice que el punto de fusión en ese termómetro arbitrario es de menos 40 grados centígrados y punto de ebullición tiene 160 grados centígrados. Entonces, cuando me pregunta, ¿cuándo es que en este termómetro se va a leer 20 grados? O sea, cuando se lee 20 grados en el termómetro arbitrario, ¿cuánto va a equivaler este valor en nuestra escala centígrada? Entonces, lo primero que quiero que me digan es, ¿cómo puedo yo iniciar? O sea, ¿cuál es mi punto de inicio? Voy a preguntar, voy a decir tres nombres y la persona que quiera puede responder. Carolina, Natalia y Rocío, puras chicas. Carolina, Natalia y Rocío pueden decirme ahorita qué es lo primero que tengo que hacer, dándome estos puntos de referencia de 40 y de Mm, 160. Primero hay que hacer dos termómetros, mostrando las escalas de fusión y de ebullición, y así encontrar la relación entre la escala centígrada y la escala desconocida. Correcto, Carolina, muy bien. Eso se tiene que hacer. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, como me dijo Carolina, es hacer un pequeño termómetro de este lado que va a marcar los 0 grados, ¿no ves? Para escala centígrada, donde me da de punto de referencia, que 0 grados es para el punto de Menos fusión. 40, Sí, muy menos bien, 40. muy bien. Y acá en el otro lado, perdón, mi raya un poco chueca, ese número para el punto de fusión equivale a menos 40 en la escala arbitraria que puede ser cualquier grado, digamos, no sé, menos 40 o otra letra, cualquiera. Ahí en el ejercicio le ponía J porque era arbitraria, entonces no tenía una escala determinada. Pero yo sé que 0 grados equivale a menos 40. Y para los 100 grados equivale a 160 grados arbitrarios. Luego de eso, esperen un ratito, así está. Luego de eso hacemos la relación, como me indicó Carolina. ¿Cómo sería la relación? Primero que nada, yo tengo que tomar en cuenta la temperatura final y la temperatura inicial que estamos tomando. Para lo que es en la escala que yo conozco, sería 100 grados centígrados menos los 0 grados centígrados. En este caso voy a dejar de ocupar los grados porque como estamos haciendo una relación, luego no me va a influir los grados que estén ahí, sino 100 menos 0. Esta relación va a ser
la primera que yo necesito. Entonces, lo mismo al otro lado necesito para esa escala arbitraria, que serían los 160 menos los menos 40 grados que T. Ahora, en el punto de abajo me dice otro punto de referencia, porque yo con esto no hago nada, pero necesito un punto más de referencia para poder hacer esa relación. Me dice que cuando este termómetro lee 20 grados, joules, no sé cuál será, ¿qué lectura voy a tener aquí en el lado de los grados centígrados que yo sí conozco? Entonces, ahora recién con esto, yo puedo tener que la temperatura inicial a la final mejora o sea, la mayor temperatura sería los 20 grados y le resto nuevamente la temperatura inicial, digamos los menos 40 grados. Lo mismo para este lado, pero ahora no tengo la lectura en el lado de los grados centígrados, de la escala que yo conozco. Entonces, por eso es que le coloco una X. Esta es la incógnita, que sería X menos los 0 grados, que es donde estamos iniciando. De igual manera a ambos lados. Y aquí ya se hace operaciones matemáticas sencillas y luego despejamos la X, como conocemos y como hemos visto en otros momentos. Así que de manera fácil, 100 menos 0, 0, y aquí queda X. 160 menos menos 40 queda 200, ¿cierto? Porque aquí hay un menos por menos más, se suman, y 20 menos menos 40, 20 más 40 serían los 60 que teníamos abajo. Voy a multiplicar cruzado, ¿sí? 60 por el 100 y la X por los 200. Y lo que quiero es despejar la X, entonces 100 por 60 dividido entre los 200. Acá solo he cambiado de lugar, pero lo que estoy haciendo es pasar la multiplicación a dividir del lado de la X. ¿Me pueden dar ese resultado, por favor? Es 30. 30. Muy bien, 30. gracias. 30 grados centígrados es lo que equivale entonces a estos 20, que es la lectura en el termómetro que es arbitrario, que no tiene una escala similar. Ahora, esto puede pasar de manera práctica. ¿Para qué utilizaríamos esto en realidad? Para obtener, si tenemos un termómetro que está mal calibrado, y por ejemplo, hago las lecturas, y de igual manera tengo que el punto de fusión está mal calibrado, eso es lo que yo sé. Entonces, en vez de leerme que el punto de fusión es a 0, me lee a 1 grado. Y el punto de fusión y el punto de ebullición me lo lee a 99 grados. O sea, significa que tiene un error, tiene un pequeño error. En la práctica, lo que podríamos nosotros llegar a hacer para saber cuál es realmente la temperatura, digamos, si me lee el termómetro 25 grados, yo lo tengo ahí en la pared y me lee 25 grados, pero yo sé que ese termómetro está mal calibrado, entonces yo hago la misma relación. Nuevamente, alguien ya me la puede dictar la relación, voy a decir 3 nombres y de las 3 personas me pueden decir. Fernando, Gabriel y otro hombre, Gilder. Cualquiera de esos 3, Fernando, Gabriel o Gilder, me puede decir, ahora dícteme la relación que tendría que haber. Esto de aquí, díctemelo, por favor. ¿Cómo tendría que ser la relación? Con el termómetro que está bien y con el termómetro mal calibrado. La de arriba primero. La parte de arriba. 100 por 0. Sería A 100 ver, por 0. Gabriel, ya. 100, ¿cómo? 100 por 0. 100 por 0, segurísimo. Sí. No Sí, hay ahora operaciones, hay sí, suma sí, sí, y... sí. Perdón. 100 menos 0. 100 menos 0. Exacto, es la temperatura de la que estamos teniendo referencia menos la temperatura más baja. Entonces 100 menos 0 y al otro lado, Sería 99 menos 1. correcto, 99 menos 1. Gabriel Méndez, ya lo voy a anotar. Primero empezó medio pero ahorita ya lo corregí. Ahora lo de abajo, dígame cómo sería. Yo quiero encontrar cuál es la temperatura correcta que en realidad debería estar y no la temperatura incorrecta que me da el termómetro. Aquí sería una X. Entonces, ¿cómo sería abajo? X Ujú. menos Menos, perdón, no lo escuché.
No, estoy bien, no X, salía así. ya, X menos 0. Otra vez, no se olviden que estamos solamente hablando del termómetro, de que está correcto. Entonces siempre uso esos puntos de referencia. El mayor, la temperatura que me dan de referencia, menos la otra temperatura. Y abajo, la temperatura que quiero averiguar, menos la temperatura más baja. Entonces sería X menos 0. Ah, ya, sí, sí. ¿Y aquí Entonces en cómo este sería caso entonces? sería 25 menos 1. Correcto, eso sería. Entonces, ahora rápidamente me sacan, por favor, la relación. Aquí sería 100x y acá sería 98 y aquí sería 24. Entonces, x vale 100 por 24 entre 98 y esa sería realmente la temperatura que estamos, o sea, que tenemos en realidad y no la que nos marca el termómetro mal calibrado. ¿Lo pueden obtener, por favor? Dale 24,48. 4,48. 48, 24, 97. coma. 48, 97. Ya, muy bien. Entonces, esa es la temperatura que está marcando, que es en realidad el termómetro. Oye, yo. Que es el termómetro, ¿sí? Eso es lo que, esa es, digamos, una aplicación directa de lo que ustedes podrían ver teniendo un termómetro mal calibrado, ¿ya? No sé si le borré algún otro número. Ya. Esas son las dos. Nicole, ¿Sí? una cosita. También ellos, por si acaso, la relación puede ser de los de arriba menos el de abajo, pero también puede empezar por el del centro, ¿no? Sí, O sea, no importa es indiferente. que uno vaya en el denominador o otro vaya en el denominador, no importa. Entonces, quisiera ahí donde está su cursor, enseguida con otro color, haga, por ejemplo, x menos 0 es a 25 menos 1. O sea, seguimos con, ¿cómo? 100 menos 0, en el denominador, 100 menos 0 es a 99 menos 1. O sea, Correcto, porque la relación, como dice la ingeniera, es hay relación, es exposición. relación. Entonces, y le cuento que tendrían que estar bien tiluches mis alumnos, porque eso lo hemos visto como, y les aclaré, pero qué bien que ahora hagamos de forma numérica porque me quedé acá. O sea, es como si me hubiera leído el pensamiento usted y continúe. Pero ellos tienen que estar. Les he dicho que temperatura tenemos que ponernos las pilas, porque les cuento que si no tienen interés, yo también me voy y solo volvemos para la evaluación. Esa duda yo tenía porque según lo que vimos ayer con usted, el teorema de Tales es ¿Sí? totalmente contrario a lo que ha hecho Nicole, digamos. No, pero les Ajá, aclaré, pero Carolina, sí, que era lo mismo hacer, no importaba el orden. Y ahora sí, hacemos lo mismo. X menos 0, sí, X. sí, 100 menos 0, 100. sí. 25 menos 1, 24 y 98. Entonces hacemos 100 por 24 entre 98. ¿Cuánto sale? Lo mismo. Sí, eso era mi duda, digamos. Es que tengo todavía la costumbre de aprenderme las fórmulas y a hacerlo de No, forma mecánica. Sí, no, Carolina. y Qué bien que se haya comprado ese libro, donde ese libro o esos apuntes le enseñan a pensar, por favor. sí, sí, O sea, el problema viene de colegio. Yo no quiero sí, que piensen como colegio. Y les he aclarado que una cosa es relación. Yo de la matemática uso tres cosas. Relaciones, funciones e igualdades. Funciones de sobra las revolcamos con ondas y oscilaciones. sí. Ahora, por favor, y relación también utilicen oscilaciones. Ahora, no es lo mismo. Y ayer les puse, ojalá que hayan relacionado las divisiones, pero no hayan igualado, relacionado. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, Es- cámbiese el chip, por favor. Yo le Sí, aconsejo que hasta se estoy pare de cabeza. poco a poco, No, pero pero ahorita yo la paro de sí, cabeza, si saque, sí, déjelo en el sí. suelo, por favor, toda la otra información, y nuevamente se para y seguimos. Gracias, Nicole. Continuamos, por favor. Muy bien, gracias. Bien, chicos, entonces, esa es la parte del termómetro, perdón, de escala.
Para el día sábado vamos a hacer dos más similares para que se termine de reforzar y igual me interesa que el día sábado, aunque no esté la ingeniera, igual sean así de participativos, ya, por favor, se los encargo. Ahorita enfrente a la ingeniera se los digo para que ese día también estén así. Lo importante es que ustedes lo sepan hacer. Yo, se supone, yo ya lo sé hacer, entonces si lo hago solita yo ahí, no están aprendiendo. Me parece bien que participen así. Ahora, el segundo ejercicio es, se tiene dos varillas, una de fierro y la otra de zinc, que miden 25,55 centímetros una y 25,5 centímetros la otra. Ambas se encuentran a 0 grados centígrados y me pregunta a qué temperatura van a calentarse ambas varillas para que tengan la misma longitud. Entonces, lo que yo quiero con este ejercicio es que un poco analicemos los siguientes datos que nos dan. Primero que nada me dice que tengo dos varillas, entonces voy a tener una longitud 1, por supuesto, y una longitud 2 de las dos varillas. Una es 25,55 centímetros y la otra es 25,5. Si se dan cuenta, se llevan muy poquito entre ambas, pero yo quiero saber a qué temperatura van a estar donde ambas sean la misma longitud. Porque recuerden que tenemos aquí dos materiales diferentes. Esto es hierro y esto es zinc. Entonces, significa que tienen coeficientes de dilatación para el hierro y para el zinc. Un segundito, por favor. Ingeniera, disculpe, voy a desconectarme. Bueno, en realidad voy a dejarla prendida mi computadora, que tengo que ir a hacerme sacar prueba y estoy con ficha. Les decía que como son materiales diferentes, les mencionaba que van a tener, se van a expandir, van a dilatarse de manera diferente. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos analizar bien este problema. Porque me pregunta a qué temperatura, o sea, quiere decir que la temperatura final 1 y la temperatura final 2 deberían ser iguales. Acá, temperatura final 1 y temperatura final 2 son iguales, porque me dice que a qué temperatura deben calentarse ambas varillas. Ambas temperaturas iniciales también son iguales, por supuesto, porque me dice que ambas están a 0 grados centígrados. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es primero que nada recordar mi fórmula. Si yo se las di las tres fórmulas, pero aquí se les voy a despejar una de la otra, porque yo les dije que solo necesitaban estas dos, que necesitaban saber que la variación de la longitud era igual a la longitud inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación multiplicado por la variación de temperatura, y que la longitud final era longitud inicial más variación de la longitud. Sin embargo, aquí, como necesito una sola longitud final, eso también aquí, la longitud final va a ser, la 1 va a ser igual a la 2 y las temperaturas también van a ser iguales. Entonces, yo voy a tener que utilizar una fórmula que me dé una sola longitud final para poder sacar para el hierro una y de igual manera para lo que vendría a ser el zinc la otra. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar la longitud final. O sea, lo que quiero es que veamos qué fórmula vamos a utilizar, porque a veces no saben de dónde salió la fórmula. Longitud final dice que es longitud inicial más variación de la longitud. ¿Y la variación de la longitud aquí es igual? A la longitud por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Entonces, para no tener que repetir dos veces la longitud, yo voy a factorizar la longitud inicial y va a salir 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a utilizar y lo voy a colocar para ambos casos. Para el hierro, me dice entonces que la longitud final es igual a la longitud inicial 1, ¿sí? Más, aquí le voy a poner entonces el 1, más el coeficiente de dilatación del hierro por la variación de temperatura. Luego, para el zinc, o sea, para la varilla de zinc va a ser 2, voy a tener la longitud final, va a ser igual a la longitud inicial 2, más el coeficiente de dilatación lineal del zinc por la variación de temperatura. Y aquí identifico longitud final y longitud final se supone que tienen que ser iguales.
porque me dice que ambos, ¿a qué temperatura ambos están a la misma, o sea, tienen la misma longitud? ¿Correcto? Entonces, yo voy a igualar estas dos ecuaciones. Estas dos las voy a igualar porque se supone que tienen la misma longitud. Esa es la condición. Y voy a tener que la longitud inicial 1 más la variación de, mejor dicho, el coeficiente de dilatación del hierro por la variación de temperatura es igual a la longitud 2 más el coeficiente de dilatación del zinc por la variación de temperatura. Y ahora, de aquí, lo siguiente vendría a ser, perdón, acá, ¿dónde lo reemplacé? Esperen. Aquí, disculpen, aquí tuve un pequeño lapsus. Aquí me olvidé copiar completo. Aquí es 1 más esto. Disculpen, y nadie me corrigió. ¿Ven? Creo que no están atentos de nuevo. 1, recuerden que les dije que iba a usar esta ecuación. Entonces nadie me dijo que me faltaba aquí el 1. El coeficiente, y aquí 1 más el coeficiente. ¿Cuándo son raras estas formas? 1 más el coeficiente ya del 5. ¿Ya? Estén atentos, chicos, por favor. Ahora sí. Estas dos, yo les mencionaba que las vamos a igualar. Alguien, voy a empezar a preguntar de nuevo. Yo estaba hablando solita. Longitud inicial 1, 1 más la variación, el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura va a ser igual a la longitud 2 multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal del zinc por la variación de temperatura. Ahora pregunto, a Eva, a Diego y a Daniel, cualquiera de los Daniel que hay, ¿qué se supone que tengo que hacer a partir de esto? ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? Ya una vez hice la igualación de estas dos ecuaciones. ¿Qué quiero averiguar? ¿Cuál es mi incógnita? La Daniel, temperatura final para la longitud de las varillas, para que estén a la misma longitud. correcto, la temperatura final, eso es lo que yo quiero hallar. ¿Y la temperatura final a qué es igual? Recuerden, la temperatura final a qué es igual. A la longitud inicial. A la longitud inicial. Temperatura final, ¿a qué es igual? Temperatura inicial Más, más variación de temperatura. correcto. ¿Tengo la temperatura inicial? ¿Sí, no ves? Aquí está. Sí, 0 grados. 0. Entonces, ¿qué me falta hallar? La variación de temperatura. Entonces, de toda esta fórmula que acabo de igualar, tengo que averiguar la variación de temperatura. Y pregunto, ¿acá esta es variación de temperatura 1 y esta es variación de temperatura 2? Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo no? Son iguales. Exacto, son iguales. Muy bien, Bismarck. Daniel, supongo que él dijo ya. Daniel y Bismarck, muy bien. Son iguales porque se supone que quiero saber a cuánto aumentan la temperatura ambas y se llegan a estar a la misma longitud. ¿Qué sucede con el coeficiente de dilatación del hierro y el coeficiente de dilatación del zinc? ¿Son incógnitas? De las tablas se saca esos datos. Son datos. Correcto, muy bien, Bismarck. A ver, ahora sí ya lo voy a anotar porque varias veces va participando. Porfa, hable Bismarck para que lo anote. Su nombre completo. Dijo Bismarck, eso se saca de tablas, y también lo dijo Carolina, si no me equivoco, se saca de tabla. Entonces, nosotros lo vamos a obtener de tablas, que para el hierro viene a ser 1,2 por 10 a la menos 5 o 12 por 10 a la menos 6, cualquiera de las dos, pero grados centígrados a la menos 1. Y para el zinc tenemos el valor de 26 por 10 a la menos 6 o 2,6 por 10 a la menos 5. En las tablas lo van a pillar por 10 a la menos 6 o por 10 a la menos 5 sin ningún problema. Grados centígrados a la menos 1. Entonces, una vez tenemos esos datos, ¿qué es lo que vamos a despejar? Vamos a despejar
la variación de la temperatura. Y aquí es donde a veces se pierden y nos chipamos, ustedes y yo, porque somos humanos, pero la cosa es la práctica, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer bien nuestro despeje. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si ¿quieren trabajar así con números o prefieren trabajar con las letras, como está aquí? ¿Cómo se entiende mejor? Con los Porque números. aquí, con los Con los- números, ya, con muy los bien, números. porque Sí, con tenemos números. esto, tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto, pero no tenemos esto. Entonces vamos a trabajar con los números. Vamos a reemplazar la longitud inicial de la varilla de hierro, porque me dice que era de hierro, 25,55 centímetros, que en este caso no voy a poner los centímetros porque estamos igualados, por 1 más el coeficiente de dilatación del hierro, 12 por 10 a la menos 6, sin las unidades por variación de temperatura. Y al otro lado tenía el 25,5, si no me equivoco, que era la longitud inicial de lo que es la varilla de zinc, 25,5, ¿sí? Y multiplicado por 1 más los 26 por 10 a la menos 6 y variación de temperatura. Entonces, tengo ya los datos reemplazados y el único que me falta es variación de temperatura. Necesito despejar eso. Ahora sí, ¿qué es lo primero que hago para poder despejar la variación de la temperatura? Sacarla del paréntesis. Correcto, necesito sacarlo del paréntesis. Entonces significa que yo voy a agarrar el valor que está por delante del paréntesis y lo voy a multiplicar por cada miembro, ¿cierto? No se olviden eso, porque hay un más que lo está dividiendo a ese que está dentro del paréntesis. Entonces tengo que hacer propiedad distributiva. 25,55 por 1, 25,55. Más 25,55 por 12 por 10 a la menos 6. ¿Alguien me lo puede calcular, por favor? 3,066 por 10 a la menos 4. 3,06, ¿cómo? Perdón, otra vez. 3,066 Ya, por 10 a la menos 4. perfecto. Por 10 a la menos 4, ¿qué cosa? Variación de temperatura, porque esto se multiplica con esto y es como si hubiera una variable aquí y esa es variación de temperatura, no la he despejado, sigue ahí. Y lo mismo para el otro miembro, 25,5 por 1, 25,5 más 25,5 por 26 por 10 a la menos 6, ¿cuánto sería? 6,63 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4, ¿qué cosa? Variación de temperatura. Entonces ahora ya tengo dos miembros que no tienen que no tienen una variable y dos miembros que tienen variable. Entonces, ¿qué es la segunda parte de esto? ¿Qué hago ahora? Despejar. Así como tal lo despejo. Agrupación, No, despejar agrupación de la términos. residencia. Exacto, muy bien. ¿Quién dijo agrupación de términos? Yo, Carolina, muy bien, Carolina. Excelente. Carolina tiene razón, hay que agrupar los términos a como se parecen, o sea, cada oveja con su pareja, como se dice, ¿no? Entonces, los que tienen término, para un lado, y los que no tienen, para el otro, así de claro. En el caso de aquí, yo me conviene llevar o sea, es indiferente, aquí quiero que sea claro, es indiferente que yo lleve uno al otro o al otro, igual va a salir el mismo resultado, ¿sí? Siempre y cuando haga digamos, lo lleve allá y al otro lado. Pero a lo que me quiero referir es que, si se dan cuenta, hay un número que es mayor al otro. Este 25,55 es mayor a 25,5, porque aquí sería 25,50. Entonces, me conviene a mí llevar este número al otro lado para que así no me salga negativo, ¿cierto? 25,55 queda positivo y como esto está con signo positivo, va al otro lado con negativo. Entonces, así me va a salir un valor positivo. Pero si lo hubiera llevado al otro lado y me hubiera salido negativo, me va a salir negativo en los dos términos y esos dos negativos, negativo por negativo, positivo, ¿cierto? Entonces, de esa manera es indiferente, pero en este caso vamos a tratar de evitar el signo negativo por un momento. Entonces, como este se ha quedado aquí solito y yo quiero todos los términos
semejantes a un solo lado, el 3,066 por 10 a la menos 4 lo llevo al otro lado y con su variación de temperatura. Ahora sí, por favor, necesito que hagan la suma de los términos iguales, semejantes. 25,55 menos 25,5 sería 0,05. 0,05. Muy bien, 0,05. Y al otro lado, el 6,63 por 10 a la menos 4 menos el 3,066 por 10 a la menos 4, ¿cuánto saldría? 3,564 por 10 elevado a menos 4. Por 10 a la menos 4. Correcto, y no se olviden de la variación de temperatura. Ahora sí, está súper fácil de despejar, ¿sí? Ahora ya se puede ver mucho mejor que lo que tengo que hacer es, ¿alguien me dice? Despejar la incógnita, variación de temperatura. Muy bien. Pasar al dividillo. Correcto. Esto yo solo estoy cambiando de lugar para que me quede a la derecha, pero en realidad lo que voy a hacer es llevar esto que está multiplicando a mi variable a dividir. 3,564 por 10 a la menos 4. Y entonces la variación de temperatura, ¿cuánto sería? 0,05 dividido entre 3,564 por 10 a la menos 4. 140.29. ¿Puede ser posible? Sí, eso da. Claro que sí. Puede ser posible porque lo que estoy hablando, ahora sí, cuando hago una igualación con ecuaciones y hago eso, al final sí o sí le coloco las unidades. ¿Por qué no las puse antes? Porque como estoy trabajando todo, para empezar, en las mismas unidades, centímetros con centímetros, los grados centígrados van a estar en grados centígrados, entonces no hay problema, directamente yo aquí coloco 140,29 grados centígrados es la variación de la temperatura. ¿Y qué me está preguntando a mí? La temperatura final, y como ya me había dicho su compañero, la temperatura final es la temperatura inicial más la variación de temperatura. Y para este caso en particular, la temperatura inicial es 0 grados centígrados. Y si le sumo la variación de la temperatura, va a ser la misma porque la temperatura inicial era 0. Entonces la variación de temperatura y la temperatura final, solo para este caso, son iguales. Pero entonces significa que si las dos varillas están a 0, yo le tengo que aumentar 140,29 grados centígrados a las varillas para que estén a la misma, o sea, para que tengan la misma longitud. ¿Se comprende? ¿Hay alguna cosa que no se entendió? ¿Será que lo puedes volver a explicar lo último, por favor? ¿Esto de aquí? Sí. Ya. Les decía que en este caso en particular es que, o sea, ustedes ponen este resultado y ya, está bien, digamos. Pero, ¿qué hubiera pasado si en realidad la temperatura inicial de las dos hubiera estado a 20 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Que ambas estén a 20 grados centígrados. Significa que aquí le hubieran tenido que sumar el 20 a la variación de temperatura que hayan obtenido, que en realidad no iba a variar absolutamente nada porque no afectaba la temperatura inicial para mi ecuación. Entonces le tendrían que sumar esos 20 a los 140. ¿Y la temperatura final cuál sería? 160,29. Eso es lo único que... O sea, es lo único que expliqué. Si lo expliqué un poco complicado, disculpen. A lo que me refería era que para este caso empieza en 0, por eso es que es el mismo número. Pero no se olviden que lo que me pidieron era temperatura final. Entonces no era lo mismo que variación de temperatura. Lo tenía que explicar aquí. Entonces mi resultado sería este. ¿Ahora sí se entendió? O sea, ahora sí se quedó claro. Sí. Perfecto. La parte de los cálculos, aquí alguien se perdió en la igualación, ¿por qué lo igual? Yo eso estoy un poco confundida porque pensé que la variación de temperatura estaba relacionada con el coeficiente de dilatación. Entonces, como tienen coeficientes de dilatación distinta, pensé que sería distinta la variación de temperatura. Y Ya. ahí me he quedado un poquito confundida. Yo, o sea, estoy teniendo, digamos que, imagínense la situación real.
dos varillas, una de hierro y otra de zinc, una es más grande que la otra. Entonces, yo digamos que las voy a tener dentro en un horno, etcétera, donde voy a ponerle temperatura, o sea, voy a ingresar calor, ¿sí? Voy a ingresar calor al sistema. Entonces, no podría yo decir que la variación de temperatura está relacionada de acuerdo al material, porque en realidad el aumento de temperatura, ¿qué? Es que yo le estoy ingresando calor al sistema. ¿Cómo reacciona el material? Eso ya es diferente. Entonces, el coeficiente es para el material. Tiene su coeficiente y tiene su coeficiente. Pero el calor que yo estoy suministrando a ambas varillas es el mismo. Entonces, por ende, la variación de temperatura debería ser la misma, ¿no ven? Yo estoy, o sea, a lo que me refiero es que no le puedo, a no ser que obviamente estén conectados a diferentes aparatos, pero en Sí, este caso, ya entendí. Es que dice, se igualan las longitudes y claro, no determina la dilatación de cada uno de los cuerpos. Sí, ya lo entendí. Ah, vas a disculpar. no, está bien que lo haya preguntado. Está bien, está súper. Entonces, eso, y ya para concluir, si es que no hay ninguna otra duda, vuelvo a recordar, estos son operaciones matemáticas, ¿ya? Ustedes ya tuvieron la fórmula, ¿y por qué es que utilicé esta fórmula? O sea, ¿por qué no utilicé esta otra? ¿Por qué? Porque en realidad lo que me hace la fórmula, que en realidad solo son estas dos fórmulas, pero yo a partir de esta obtuve la fórmula que me iba a ayudar, porque directamente yo podía relacionar las longitudes finales y tomar en cuenta la relación de longitud inicial, variación de temperatura y coeficiente. ¿Ya? Si hubiera utilizado solo esta de aquí, mucho no me hubiera servido porque yo la variación de longitud no la tenía, ¿no? Yo no tenía ese dato. Hubiera sido demasiado, o sea, tener más incógnitas de las que puedo resolver. Entonces, en este caso, me ayudaba que el incremento de la temperatura iba a ser el mismo, el incremento. Pero, ¿cuánto iba a crecer una... a lo que me refiero es, mejor dicho, que los incrementos en longitud de las varillas, para que sean iguales, no iban a ser las mismas. Porque yo no puedo decir, ya, entonces que crezca solo la 2 para que alcance a la 1. No, entonces estas no iban a ser iguales. Entonces, si yo utilizaba solo esta ecuación, esta variable iba a tener dos incógnitas más. En cambio, cuando utilicé la ecuación que obtuvimos de esas dos, sí podía llegar a despejar la variación de temperatura, que era la misma para ambas. La variación de longitud no es la misma para ambas, porque ambas tienen que crecer diferente. ¿Cuál tiene que crecer un poquito más? Seguro la de zinc, porque como va a ir creciendo la de hierro, y es un poco tiene mayor longitud que la de zinc, entonces un poquito seguro más va a crecer la de zinc. Ahora sí, creo que ya con eso ya no hay más que aclarar de por qué no utilicé directamente esta fórmula. ¿Ya? Ahora sí. Una cosita, Nicole. Lo que el alumno tiene que entender es que así como cada persona tiene una personalidad, cada persona tiene un tipo de carácter, entonces cada material también tiene características diferentes. Así como digo, la densidad del agua es 1 y la densidad del mercurio es 13.6, estas también, cada una tiene sus coeficientes y tiene un coeficiente de dilatación lineal es 1. El mismo material tiene otro coeficiente de dilatación superficial que es otro. Aunque tenga íntima relación con el otro, bien. Ahora, igual superficial, por supuesto, ¿no? Entonces, pónganse a la cabeza, jóvenes, que cada uno de los materiales tiene un coeficiente de dilatación diferente. Y eso no cambia, el coeficiente de dilatación no cambia, así como no cambia la densidad del cuerpo, así como no cambia el carácter de las personas, o sea, mientras esté caracterizado y definido, ese carácter está ahí,
Si son testarudos, son testarudos. Si son bonachones, son bonachones. Si son caprichosos, son caprichosos. ¿Entienden? Entonces, estos tienen también su nombre y están así identificados. Y depende. Cada uno tiene también así, cada uno tiene su respectivo punto de fusión, su respectivo punto de ebullición, cada material. Y eso es importante. Después ahora estamos viendo solo desde un tipo, en una sola fase. Enseguida vamos a entrar a trabajar con diferentes fases. Entonces, en alguna de las situaciones, yo siempre recomiendo usar la primera donde se hace el delta DL. O sea, siempre, ¿no? Porque, y otra cosa, empiecen a hacer todas las operaciones cuando se está haciendo la práctica, porque como el coeficiente de dilatación es a la -5, a la -4, a la -6, a la -7, entonces también hay problemas cuando el alumno empieza a utilizar sus coeficientes y no se familiariza con su calculadora. Por eso yo haría lo que hizo su compañera, llevarme 2 calculadoras por si acaso. Porque de repente me falla una y tengo que estar familiarizada porque hay calculadoras que se manejan de diferente manera. Entonces, sí o sí tendría que hacer yo la operación. Yo siempre he dicho a mis alumnos que siempre hay que utilizar la ecuación corta, pero hay situaciones como esta donde nos aclaran, o sea, a qué temperatura o a qué temperatura final o a qué variación de temperatura, en otras palabras, va, porque empiezan todas a una inicial. La longitud va a ser la misma. Entonces, ¿cuál es la que relaciona? La longitud final. Entonces, ahí ya tengo algo a favor que puedo igualar. Pero en este caso, por favor, el problema no es el concepto de dilatación. Es matemática porque no saben utilizar la matemática. Primero hay que hacer la suma o la resta. Después recién hacer los productos y hacer a partir del corazón y luego ir a los miembros. Y que quede claro, temperatura también afecta, una misma temperatura afecta de diferente manera a cada uno de los materiales en función de sus coeficientes, ¿Tienen alguna pregunta más? Pero por favor, yo he escuchado y me da mucha pena de que, por ejemplo, no estén atentos y no se hayan dado cuenta la ecuación. A veces uno lo hace a propósito y no puede estar el teléfono presente y ustedes ausentes, tienen que estar presentes. Entonces, en función de que yo vea el interés, voy a o no voy a apoyar como pensaba. O sea, porque si no hay interés, estoy perdiendo el tiempo, como me dijeron las otras personas que me apoyaron. Ingeniera, pero no preguntan. Pero ingeniera, solo hay y no, entonces, así no pierde la emoción de poder seguir compartiendo porque dice, bueno, acá estoy patinando más o menos, ¿no? Gracias, Nicole. Gracias, ingeniera. Entonces, ya con ese tema cerrado, vamos al otro ejercicio, que ya es de calorimetría. Entonces, como dijo la ingeniera, ya aquí incluimos cambios de estado, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar, vamos a leer el ejercicio primero. Me dice que un calorímetro va a contener 500 gramos de agua y 300 gramos de hielo. Todo ello a una temperatura inicial de 0 grados centígrados. Se toma un bloque metálico, me dice aquí, de 1000 gramos, cuya temperatura, perdón, aquí no sé qué copié, un horno, de un horno, perdón, de un horno cuya temperatura es de 240 grados centígrados. Y esta se va a dejar caer rápidamente, o sea, la masa se va a dejar caer rápidamente al calorímetro, resultando que va a producirse que el hielo se derrita completamente. ¿Cuál hubiese sido la temperatura final del sistema de haber sido no te lo dice el problema, pero el hecho de que no te diga de qué material es el calorímetro y cuánto pesa el calorímetro, o sea, cuál es su masa,
Entonces, automáticamente yo puedo asumir que se desprecian, porque no me están dando la masa ni el material del calorímetro. ¿Sí? Eso también a tomar en cuenta para algunos problemas. En este caso me lo dice explícitamente que tengo que despreciar las pérdidas caloríficas del calorímetro y su capacidad. Los datos que yo voy a tener serían los siguientes. Voy a tener una masa que es de agua líquida de 500 gramos. Voy a tener una masa de hielo que es 300 gramos. Voy a tener que ambos están a una temperatura inicial de 0 grados centígrados y me pide, y mejor dicho, también me da la masa de un objeto, de un bloque metálico. Le voy a poner en masa B, masa de un bloque, que es de 1000 gramos, que está a una temperatura inicial de 240 grados centígrados. ¿Qué es lo que me está explicando aquí? Que en el calorímetro estaba el agua y estaba el hielo en esa masa. Luego yo en ese mismo vaso dejo caer la pequeña masa de 1000 gramos dentro de nuestro recipiente. Lo meto ahí. Y eso resulta, por supuesto, no me da un tiempo, pero resulta en que todo el hielo, debido al calor que le aportó la masa, porque estaba a una temperatura superior a la del hielo y al del agua, que todo el hielo, o sea, se hizo agua. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probable, en realidad no muy probable, es obvio que aumentó el nivel del agua, porque ahora todo el hielo, que estaba a 0 grados igual que el agua, se hizo agua. Y aquí me gusta este ejercicio porque me hace volver a pensar en la gráfica que les había mencionado en el laboratorio. Recuerdan que teníamos aquí una gráfica, ahí de -20, ahí 0, a 100 y así. Donde teníamos hielo aquí, pero en toda este calor latente de 0 grados, ¿qué les dije que había? Había agua en estado líquido y al mismo tiempo había agua en estado sólido, en esos 0 grados. O sea, es una interfase porque no es instantáneo el hecho de que el agua se convierte en hielo, no es instantáneo, pero existe agua líquida a 0 grados, así como existe, por supuesto, hielo a 0 grados. Y de igual manera sucede con el vapor, o sea, aquí es líquido, pero en estos 100 grados, aquí hay agua líquida a los 100 grados y hay vapor de agua a los 100 grados. Por eso es que llega, digamos, la caldera empieza a hervir y sale un porcentaje del vapor de agua, o sea, por medio de la caldera empieza a sonar, pero el agua está caliente, digamos que está a los 100 grados o quizá un poquito más, mejor dicho, quizá un poquito menos, pero llega a evaporarse una parte, porque a los 100 grados hay una interfaz, hay una mezcla de agua líquida y vapor, así como acá había hielo y agua. Entonces, la pregunta para el ejercicio es, ¿qué temperatura final se hubiera alcanzado si la masa del bloque fuera 2 veces, o sea, la masa del bloque? Entonces, la masa del bloque 2, en la ocasión 2, era 2 veces la masa del bloque 1. Entonces, esto era 2 por 1000 gramos, estos eran los 2000 gramos que les había mencionado. Entonces, ¿a qué temperatura hubiera llegado en ese caso? Una cosa que siempre tienen estos ejercicios es que me obvian bastantes datos porque hay datos que ya se supone que son conocidos, como lo mismo que pasaba con los coeficientes de dilatación. En este caso, los datos que no me están dando, pero porque yo los sé, los debo tener en tabla y los debo tener en la mente también, es el calor específico del agua líquida. ¿Alguien sabe cuál es el calor específico del agua líquida? 1 1. gramo por caloría o por grado centígrado. Exacto, muy bien. Agua líquida es como dijo su compañera y su compañero, 1 gramo caloría grado centígrado. ¿Y cuál es el otro calor específico que también nos va a interesar? Aparte del agua. El del hielo, ¿no? Sí, que es 0.5. muy bien. Gramos, caloría, grado centígrado. Entonces ya tenemos nuestros calores específicos.
¿Cuál es el otro valor, la otra constante que me podría interesar? Recordando que aquí está existiendo un cambio de estado. O sea, aquí hay un cambio de estado. O sea, de fase también se puede decir, cambio de fase. De sólido a líquido. Y esto se llama fusión, ¿no ves? O de ida y vuelta. ¿Cuál es el otro calor? Ya les dije el nombre. ¿Cuál es la otra variable que me interesa y que existe siempre que hay un cambio de fase? Recuerden qué tipos de calores hay. Calor sensible y calor latente. Correcto. Y en el calor latente, ¿qué cosa interviene? El coeficiente, o sea, me refiero al calor latente de vaporización y de fusión. Existe, ¿no? Entonces, en este caso nos interesa el de Fusión, que son 100 grados, ¿no? que son 80 calorías sobre gramo. Eso también es un dato que no te dan, pero ustedes tienen que tener ahí. Y cuando aparece, recuerden que en el laboratorio, nosotros les dije, aquí no hay cambio de estado, pero se los mencioné que existe calor sensible y calor latente. Los calores latentes se dan cuando hay cambios de fase, cuando hay cambios de estado, y tenemos el de fusión y el de vaporización. El de fusión era 80 calorías sobre gramo y el de vaporización es 540 calorías sobre gramo. Entonces ya con esos datos vamos a proceder. Entonces, esta es la primera situación, ¿sí? Esta es la primera situación que nos está describiendo el problema. La primera situación sucede esto. Alguien me dice qué nos está faltando aquí para poder determinar ya todo, digamos. Nos da el calor específico del hielo, del agua, pero ¿alguien me dice qué falta? Calorímetro que no sé yo, o sea, no sé de qué material es, etc. Los datos del bloque, solo nos da Los el peso. datos del bloque, solo nos da su masa, correcto. Entonces no tenemos el calor específico del bloque, no lo sabemos. Pero directamente ya en el ejercicio nos está preguntando cuánto sería la temperatura final a la que va a llegar si el bloque tuviera el doble de su masa. Entonces, yo primero, antes de que saber esa temperatura final, voy a hacer el análisis para obtener el calor específico del bloque. ¿Por qué? Porque si no, no puedo proceder aquí, no puedo proceder por el otro lado. Entonces, yo voy a tomar el calor que existe para el bloque, ¿ya? Es un tipo de calor sensible o latente. Recuerden que podemos clasificar el calor como el que da calor y el que recibe calor, ¿no ves? Primero es, ¿el bloque está entregando calor? Sí. Sí. Sí, correcto. Entonces, ese calor que entrega, ¿qué tipo es? ¿Sensible o latente? ¿Sensible? Sensible, porque el bloque en ningún momento está cambiando de estado, chicos. Tienen que estar seguros de eso. No cambia de estado el bloque. El calor sensible aquí es igual. Todo el tiempo hay que aclarar de que si es sensible, hay cambio de temperatura, pero no cambio de fase. Si es latente, hay cambio de fase, pero no hay cambio de temperatura. O sea que eso no hay por dónde perderse. Correcto. Y los dos se representan por Q. Y en realidad no hay diferencia en los libros. Y me ponen calor sensible y calor latente, simplemente calor. Yo cuando me doy cuenta de que uno es latente, cuando hay cambio de fase, y cuando es sensible, cuando hay cambio de temperatura. Pero en ambos, los otros fenómenos permanecen constantes. En latente permanece constante la temperatura y en sensible permanece constante la fase. Eso. O sea que, ingeniero, o sea que en este ejercicio el hielo vendría siendo como una temperatura latente por el cambio de fase. No, porque hay, por ejemplo, cuando hay cambio de temperatura, solo hay calor sensible. En la primera parte me voy de menos 20 a 0, hay cambio de temperatura. O sea, ya hay un calor que es un calor sensible. Pero cuando cambia el hielo de sólido hielo a agua líquida,
a los mismos 0 grados centígrados, ahí hay cambio de fase. Y cuando el agua cambia de fase de agua a 100 grados centígrados a vapor a 100 grados centígrados, también hay cambio de fase. ¿Vamos bien? Diego. Sí, ya entendí, gracias, ingeniero. Gracias. Continúe, por favor, Nicole. Muy bien. Entonces, ahora que ya les quedó claro eso, aquí hay cambio de temperatura en realidad. No nos lo está explicando, pero es lógico suponer, también aquí se utiliza la lógica, no le voy a negar, que si estaba a 240 y no me está dando una temperatura final, o sea, está diciéndome que todo todo el hielo fue el que absorbió ese calor que fue aportado por el bloque. Entonces, para asumir esto, yo digo que el calor del bloque es un calor sensible, que es igual al calor específico del bloque multiplicado por la masa del bloque, multiplicado por la variación de temperatura que tuvo el bloque. Entonces, ese calor sería el calor específico del bloque, la masa, que serían los 1000 gramos, y la variación de temperatura, que serían la temperatura final menos la inicial, donde la final sería en los 0 grados, a eso me refería también, los 0 grados porque no nos está dando, o sea, no nos está diciendo que llegó a tal temperatura, solo nos está diciendo que se llegó a fundir completamente el hielo. Entonces, la temperatura a la que llegó a estar el bloque, solamente el bloque, es 0 grados, porque esa es la temperatura final aquí, menos inicial, ¿no ven? ¿Recuerdan eso? 0 grados menos los 240 grados a los que inició el bloque en realidad. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo quisiera obtener el calor específico del bloque. Pero el calor del bloque yo no lo tengo, entonces necesito sí o sí otra ecuación porque tengo dos incógnitas y una sola ecuación. ¿Cuál es el otro objeto o elemento en el sistema que ha cambiado? El hielo, ¿no? Entonces, el calor del hielo es un calor sensible o latente. Latente. Muy bien, es un calor latente y el calor latente es igual a la masa por el calor latente, en este caso de fusión. Entonces, el calor que tiene el hielo es igual a la masa del hielo, que si no me equivoco son 300 gramos sí, de hielo, por el calor latente de fusión, que ya habíamos colocado que son 80 calorías sobre gramo. Entonces, ¿yo qué hago con estos dos datos? Primero puedo calcular este de aquí y este de aquí, y luego reemplazar en la ecuación que es la que define a nosotros como, o sea, a lo que define calorimetría. Calor ganado igual a menos calor perdido, ¿sí? Calor ganado igual a menos calor perdido. Recordemos que nosotros hicimos esto porque se supone que la sumatoria de los calores va a ser igual a 0. ¿Sí? La sumatoria de todos los calores que yo tenga dentro de ese sistema en esta primera situación va a ser igual a 0. Entonces, el calor ganado en este caso, ¿de quién es? ¿El hielo o del bloque? ¿Quién gana calor? El hielo. El hielo. Entonces, el Q del hielo menos el calor del que pierde calor, que sería el bloque. Entonces, el Q del bloque. Ahora, aquí, como pueden ver, solo hay un calor y lo tenemos aquí resuelto. Así que los voy a reemplazar directamente, los valores, o si quieren, este me lo pueden ya calcular. 300 por 80, ¿cuánto sería el calor del hielo? $24,000. 24.000. 24.000 calorías, porque gramos con gramos se va. Entonces, el calor de hielo ya sé que son 24.000 calorías. Y al otro lado, ese menos tiene que estar ahí, donde yo, ¿por qué lo voy a colocar ahora el menos aquí y por qué no hice todo lo otro que hicimos en el laboratorio? Porque aquí ya lo reemplacé directamente, como se supone que tiene que ser. Calor específico, masa por variación de temperatura final menos inicial. Entonces aquí ese menos se mantiene, porque no he hecho
¿no? No he hecho eso de introducir el menos aquí, pero es indiferente porque si este lo introducen, va a ser los 240 menos el 0, que sería la inicial menos la final. ¿Ok? Entonces, o sea, ahorita pueden hacerlo de las dos formas y va a salir lo mismo. En este caso ahora, por favor, ese menos el calor específico lo quiero tener del bloque. Y si me pueden calcular aquí esto directamente para tener 1, esto es menos 240, ¿no ves? O sea, 0 menos 240 es 240, entonces 1000 por menos 240, ¿cuánto sería? Para ya reemplazarlo directamente aquí también. Estoy haciendo las operaciones, nada más, no sé, chicos. 1000 por menos 240 sería Menos 240.000. menos 240.000. Perfecto. Y aquí ya coloco la variable que me falta. Entonces, los menos 240.000 calor específico de B. Y aquí ya lo puedo reemplazar directo, sí. Menos 240.000 calor por el calor específico de B. ¿Y ahora qué puedo hacer aquí directamente? Despejar mi calor específico, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Aquí menos con menos se va a ir, va a ser positivo, mejor dicho, y los 24.000 que están a este lado, lo voy a pasar estos 2.400 que están multiplicando a dividir, y ese vendría a ser el calor específico del bloque. ¿Cuánto sería eso, por favor? Ya sin el negativo, porque ya vimos que se hicieron positivos. Me di cuenta que nadie grabó. 0,1. 0,1 calorías gramo por grado centígrado. Aquí ya vuelven a colocar todos los símbolos porque recuerden que hemos hecho el reemplazo. Entonces acá quedaban calorías aquí arriba quedaban, y aquí quedaban los gramos por grado centígrado. ¿Recuerden? Y era gramo por grado centígrado. Entonces, estaban bien mis unidades, por si acaso. Estaban correctas. Entonces el calor específico del bloque queda como 0,1. Y ahora esta era la parte un poco distinta de lo que vendría a ser nuestro análisis, ¿ya? Porque ahora ya en la segunda parte del problema, que ya es lo que me dicen que qué pasaría si la masa fuera un mayor, o sea, si fuera más cantidad de masa del bloque. Entonces, como ya tenemos el calor específico del bloque, ya podemos proceder como hicimos en el laboratorio y ahora incluyendo los calores específicos y todo eso. Entonces, vamos a hacer nuestra pequeña línea que nos ayuda también a un poco identificarnos aquí. Tenemos hielo, masa del hielo y la masa del agua a 0 grados centígrados. Tenemos los 240 grados centígrados del bloque, que vamos a tener aquí la masa del bloque, y vamos a ver, queremos averiguar a qué temperatura final o temperatura de equilibrio, llegan esos dos, o sea, mejor dicho, esos tres. Entonces vamos a tener el del hielo, porque es obvio, bueno, aquí pregunto, se supone que tiene que estar entre medio de ambos, entonces es imposible que mi agua se haga hielo, ¿no? Porque tiene que estar entre 0 y 240, pero sí es posible que el hielo se haga agua, ¿correcto? Como ya sucedió en el anterior inciso. Ahora, entonces, el calor perdido vendría a ser el de 240 hasta la temperatura final, que no la conozco, o la temperatura de equilibrio. Y el calor ganado va a ser del hielo y del agua. Entonces, del hielo, primero va a pasar por un calor latente, y luego por un calor sensible hasta llegar a esa temperatura. Y el agua, de igual manera, va a tener solamente un calor sensible. Escucha, no les puse nombre, pero ya, este es del agua. Ya, masa, esta es del agua, este es del hielo, y esta es del bloque, que se entienda eso. Entonces, ¿qué calores voy a tener? Voy a tener aquí un calor latente
un calor sensible para el hielo, un calor sensible para el agua y un calor sensible 3 para lo que vendría a ser nuestro bloque. Entonces vamos a proceder y ahora como habíamos visto en nuestro laboratorio, donde calor ganado es igual a menos calor perdido, pero yo voy a introducir en la variación de temperatura ese negativo, de modo que en este lado voy a tener temperatura final menos temperatura inicial, y de este lado voy a tener temperatura inicial menos temperatura final. Entonces, hagamos el análisis por los calores primero. Calor del agua primero. Calor sensible, este es para agua líquida. Pero si nos pasamos un poquito de tiempo, chicos, quiero terminar este ejercicio. El calor sensible del agua, entonces sería, ya les dije que es sensible, entonces sería la masa por el calor específico del agua líquida por la variación de temperatura. Entonces, ¿cómo sería aquí el calor sensible? La masa del agua, ¿cuánto era? 500, ¿no? 500 gramos por el calor específico del agua, 1 caloría gramos sobre grado centígrado por variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Y la temperatura inicial, ¿a qué es igual? A los 0 grados centígrados. ¿Sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, ¿no ves? Solo he hecho el calor sensible del agua. Vamos para el hielo. Ay, no, ¿qué color lo hice? Ups, ya, este era color naranja. Y ahora para el hielo es color rojo. Para el hielo, entonces, ¿qué voy a tener primero? Un calor latente, ¿sí? Que sería la masa por el calor latente de fusión, que eso incluso ya lo tenemos, que sería la masa, que eran los 300 gramos, nuevamente por los 80 calorías sobre gramo que teníamos del calor latente. Ahora, para el calor sensible del hielo, porque ahora va a cambiar la temperatura, que va a ser el calor sensible 2, va a ser la masa por el calor específico del hielo por la variación de temperatura. Como sigue el lado de lo que ganó, sigue siendo final menos inicial, por si acaso. Entonces, el calor sensible del hielo sería los 300 gramos por 0,5 calorías grado centígrado por temperatura final o temperatura de equilibrio menos los 0 grados. ¿Ok? 0 grados centígrados. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, sí, todo bien. Ya, perfecto. Quisiera que lo vayamos dejando ya como directo con la incógnita. Calor sensible, entonces, 1 va a ser 500 gramos por 1, 500 nomás. Y ahora, temperatura final, perdón, lo quiero dejar directo, como les decía. Entonces, quiero calor sensible, son los 500, ¿sí? Por la temperatura final, y lo estoy multiplicando por cada término, ¿ya? 500 por temperatura final, menos los 500 por 0, que igual va a ser 0. ¿Sí? Entonces me quedaría 500 por temperatura final. ¿Se entiende esta parte? Lo quiero dejar directo en función a la temperatura final, porque esa es mi incógnita. ¿Se entiende, no? Esa parte. No quisiera que se chipen. Si fuera otra temperatura, me quedarían 2 términos, pero en este caso, solamente porque es 0, solo me queda un término, que es el de la temperatura final. Lo mismo va a suceder aquí. Con el calor sensible 2, sería los 300 por 0,5, 150. ¿Sí, no ves? Sí, está bien. 150 por la temperatura final, porque estoy llevando esta multiplicación de los dos, ¿no? De los dos a la temperatura final, menos el 0, que igual indiferente es 0. ¿Y aquí cuánto salía? 300 por 80. 24.000, ¿no? 24.000 calorías. Ya. Ahora vamos al lado del bloque, ya para terminar. El lado del bloque ya va a ser un calor sensible 3, que va a ser la masa por el calor específico del bloque por la variación de temperatura.
Y aquí ya la temperatura es inicial menos final. ¿Cuál era la masa del bloque nuevo? La masa del bloque 2 en este caso, o sea, el nuevo bloque, era 2000 gramos, ¿cierto? Porque era 1000 primero. ¿Sí, no ve? Ya. ¿Y el calor específico del bloque era 0,1? ¿Eso sacamos? Sí, 0,1. 0,1. Muy bien. Y la temperatura inicial era 240 y la temperatura final no sabemos cuál es. Esa es nuestra incógnita, temperatura final. Pero la temperatura inicial era 240 grados centígrados. Entonces, el calor sensible 3, ¿cómo quedaría? 2000 por 0,1 sería 200. Sí, 200. Ahora, 200 por 240, 48.000. 48.000 menos 200 temperatura final. ¿Se entiende lo que dice? Si alguien no entiende, dígame, por favor. Chicos, ¿se entiende, no? Lo que dice, lo que estoy haciendo es repartir a los dos. O sea, este 200 por 240 y este 200 por menos temperatura final. Estamos claros ahí, ¿no ve? Sí. Muy Sí, bien. entiendo. Muy bien. Entonces, ahora lo que yo necesito hacer es llevar todos esos calores a este otro lado. Entonces, ¿a qué sería igual aquí mi calor ganado? Sería igual al calor sensible 1 más el calor sensible 2 más el calor latente, que esto era del agua, esto era del hielo. Y el calor perdido, ¿a qué sería igual? Solamente al calor del bloque. Entonces voy a reemplazar, como ambos yo sé que calor ganado igual a menos calor perdido, ya directo, calor sensible 1 más calor sensible 2 más el calor latente, y al otro lado el calor sensible 3, que sería solamente del bloque. Aquí calor ganado igual a calor perdido. Y ahora, reemplazo el calor sensible 1 a que era igual a los 500 por la temperatura final. El calor sensible 2 a que era igual a 150 temperatura final. Y el calor latente era igual a 24.000. En este caso ya no voy a colocar las unidades, pero voy a recordar que al final me tiene que dar en calorías. 24.000. Al otro lado, entonces el calor sensible 3 era igual a 4.800 menos 48.000, disculpen, 48.000 menos 200 temperatura final. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Agrupación de términos. Agrupación términos. Muy bien, lo tienen que tener súper claro. Agrupación de términos, los que son iguales a un lado y los que son iguales al otro lado. Semejantes, me has dicho. Entonces sería los 500 más los 150 más los 200, porque todos estos que tienen en común, una temperatura final. Lo hice directo, pero ustedes lo pueden colocar todos juntos, no es ningún problema, es como hacer propiedad distributiva inversa, o sea, factorizarlo, en otras palabras. 500 temperatura final, más 150 temperatura final, y el 200 que está restando, más 200 temperatura final. Y al otro lado serían los 48.000 menos los 24.000. ¿Correcto? Porque este está sumando, el otro pasa a restar. Sumando pasa a restar. ¿Cuánto sería 500 más 150 más 200, por favor? 850. 850. 850 temperatura final. Y aquí 48.000 menos 24.000, 24.000, ¿no? Muy bien. Entonces sería la temperatura final, los 24.000 entre los 850. ¿Cuánto sería eso entonces? 24.000 entre 850. 28,24. 28,24. Y para cerciorarme que mi resultado está
lógico, no correcto. En realidad igual podría comprobar que esté correcto reemplazándolo aquí y que me salga igual lado a los dos lados. Pero como ya estamos sobre tiempo, lo vamos a analizar así. Si no tienen tiempo en el examen y dicen, ay, ¿será que está bien? Es muy probable que sí, porque se supone que está dentro del rango, o sea, entre 0 y 240. 28, ¿cuánto me dijeron? Perdón, me olvidé. O ya lo anoté. Así, 28,24 grados centígrados. Entonces, este sería mi resultado. Me gustaría, ya estamos sin tiempo, perdón, si tienen otra clase. Me gustaría que lo comprueben acá. Reemplacen este valor aquí. Y para que, si es que sale igual de los valores ganados, igual al calor. O sea, si sale igual todo el lado de los valores ganados, menos el calor perdido. ¿Sí? Debería salir, a ver. Está relativamente correcto. Siempre hay un pequeñísimo margen de error. Debería salir cabalingo, pero aquí hay un pequeñísimo margen de error, seguro de algún decimal. Pero salen las mismas calorías a ambos lados. Entonces ya se comprueba que está bien. ¿Hay alguna duda de esta parte? Para que ya podamos concluir. Y ingeniera, si hay alguna cosa igual que aclarar. Esta no es la única forma de resolver, por si acaso. Hay varias formas de resolver. Auxiliar. Sí. Yo estoy grabando la clase. Ay, qué bien. Gracias. Ha hecho feliz a Nicole, por favor, John. Se me fue. Muy bien, eso sería entonces de mi parte, ingeniera, chicos. Dice igualar calor ganado igual a calor perdido. Y donde yo tengo que tener más cuidado es en el calor sensible cuando es perdido, porque trabajo de una forma no tradicional, porque en el calor perdido la variación de temperatura es temperatura inicial menos final. En el ganado es final menos inicial. Entonces, solo es el único detalle. Y el examen no es más difícil que un ejercicio de este tipo. No, o sea, no hay misterio, pero como dijo más de una vez en esta clase Nicole, la lógica es muy importante. Entonces, Carolina, debemos ir entrenando no la aplicación fría de ecuaciones, porque acá solo tendríamos dos ecuaciones, calor sensible y calor latente. Pero es dónde aplico sensible y dónde aplico latente. Entonces, por favor, mucho cuidado. Y la grafiquita que tiene del análisis de diferentes tipos de calor, independiente de esta que tiene, sino más arriba tiene otra, Nicole, es muy, muy importante. Y claro, el que no tiene esta gráfica lineal, esa solo me sirve para el análisis de un elemento. O tal vez cuando quiero combinar con dos elementos, pero cuando ya tengo más, ya no me sirve. Pero es muy, muy didáctica, muy académica. En cambio, la que tenemos más abajo es la que sí les voy a exigir, porque, y ahí sí tengo, como se darán cuenta, tengo más de dos elementos, tengo la masa B, el agua y el hielo, ¿no? O sea que tienen diferentes, o sea, en diferentes proporciones, como si fueran diferentes masas. No sé si hay alguna pregunta, conmigo continuamos mañana.